Ángel Hernández, El dolor de los demás. Bueno, a mí es un libro, el de Cristina, ya en el mes de febrero, cuando lo leo, que me deja muy impactado. La invito a la Feria del Libro y me dice que sí. Yo ya estoy contento con que venga Cristina a la Feria del Libro. Digo, pues la Feria del Libro de Coruña va a estar muy bien. Y vosotros, si no lo leísteis, vas a leer uno de los libros, grandes libros de este año. Un libro que yo lo volví a leer ahora, le tuve que preguntar algunas cosas, esto de la comida, pero vengo aquí con una chuleta porque necesito la chuleta, ¿no? Entonces yo voy a empezar a contar unas cosas y tú me corriges, ¿vale? Para situar el escenario de este libro, ¿no? El 5 de diciembre de 1936 fusilan en el cementerio del Torrero a Félix Fallarás, después iré comentando, y en ese pelotón de fusilamiento está como alférez, no sé si dirige el pelotón o no, pero una de las personas que está en este pelotón está Pablo Sánchez, que es bisnieto del presidente mexicano Benito Juárez, y que pues este señor es tu abuelo. Mi abuelo. Tu abuelo, digo bien. Mi abuelo materno. Su abuelo materno, El asesinado, ¿no? Es mi abuelo paterno. Y el asesinado es su abuelo materno. Pero además de esta circunstancia, unos años después, Félix Fallarás hijo, en el 57 conoce a la hija de Pablo Sánchez, que es María Jesús, y 10 años después, en el 67, se casa. Y de ese matrimonio, pues, nace Cristina. Y esta historia es una de las historias que aparecen contadas en Honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, yo creo que yo leí una entrevista, eso sí que no te lo pregunté, que hace muchísimos años tú estabas investigando sobre esta rama de ascendencia mexicana, y Vázquez Montalbán te dijo que tenías que contar esta historia. Tú intentaste contar esta historia de descendencia mexicana, pero te diste cuenta que no iba por ahí. Hasta que en el año 2014, en un libro de Julián Casanova, aparece tu abuelo. Entonces, venga, tú adelante, cuéntanos esta historia. En realidad, hasta que me desahuciaron. Hay cosas que una... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Feliz de estar en Coruña. En realidad, hasta que me desahuciaron, hay cosas que una no cuenta hasta que te quedas sin nada absolutamente. Es muy importante quedarte sin nada, porque cuando no tienes nada, no tienes miedo a perder. No tienes nada que perder. Y no tener nada, y por lo tanto no tener nada que perder, te permite mirarte a la cara en pelotas. No nos miramos casi nunca en pelotas porque tenemos miedo a la impudicia y tenemos miedo al patetismo. Hace un momento estaba una periodista de Correo y me decía, bueno, es que tú eres muy impúdica. Y digo, no soy muy impúdica, soy patética además. Y me interesa resultar patética. Me interesa resultar patética porque todos somos patéticos, y en tanto cuanto lo escondemos, no lo miramos y perdemos algo. De todas formas, el no tener nada es importante. Cuando yo empecé a escribir este libro, parte de un momento en que yo eché a andar. Salí de Barcelona, de casa, un día, iba con un pantalón corto, el mismo que me he ido hoy a la playa, un pantalón vaquero recortado, una camiseta y unas zapatillas de estas de tela, de verano, y sin nada, no llevaba ni un duro, ni la documentación, y eché a andar, pues para pensar. Y cuando me di cuenta había salido de Barcelona. Estaba rodeando el cementerio de Montjuïc. Si alguien conoce Barcelona, si uno tira por la costa hacia el sur, deja a la izquierda el puerto y a la derecha el cementerio de Montjuïc. Y eché a andar, y uno echa a andar no como ir a algún sitio, ni siquiera como planear hacer algo, sino porque echas a andar y si no, no sucede. Pasé así 4 días, 3 noches. 3 noches y 4 días en las que yo fui andando por la costa catalana. Para dormir, pues me metía en casas de veraneantes. Las casas de veraneantes son útiles porque tienen espárragos en conserva y crema hidratante. Y entonces fui andando hasta que acabé en una urbanización que es donde mis padres tenían una casita,
en los años 70, construida por aquellos hijos de la dictadura que construyeron lugares cerrados con una valla para que sus hijos no se mezclaran. Ahí crecí yo. Y llegué ahí y pensé, algo va mal, algo va mal. Y entonces volví a la cabaña en la que vivíamos mis hijos y yo en la Floresta. Era una cabaña que nos habían prestado para vivir porque no teníamos casa. Y empecé a escribir a raíz de que efectivamente Julián Casanova apareció el nombre de mi abuelo paterno. Yo llevaba años tecleando el nombre de mi abuelo paterno. Yo sabía que había desaparecido. En mi casa jamás se habló de él ni jamás me contestaron. Con el tiempo se me hizo evidente que había sido fusilado, pero no aparecía en ningún sitio, con lo cual yo tenía que buscar. Y como empezaron a aparecer las listas de fusilados de la memoria, yo pensaba, aparecerá en algún lugar. Y yo tecleaba, hasta que una noche en 2014 apareció el nombre y casi me cago. Perdónenme por la expresión. Me quedé estupefacta, porque no por la sorpresa de encontrarlo, porque si uno busca es porque cree que va a encontrar, sino porque cuando apareció su nombre, yo me quedé así quieta y pensé, ahora voy a sentir pena, ahora voy a sentir dolor, ahora voy a sentir rabia, ahora voy a sentir algo. Y pensaba, que sienta algo, que sienta algo, que sienta algo, que sienta algo. Y no sentía nada. Y no sentía nada porque cuando no sabes que tienes algo no puedes perderlo. Y no sentía nada porque cuando algo no existe, no lo echas de menos, y después no es que no hayas elaborado el duelo como venden ahora, sino que el duelo es imposible. Porque hay gente que sí ha echado de menos a sus familiares. Yo no. ¿Por qué no? Porque aquel hombre no existió. Y por eso es muy importante algo que digo en el libro, que es que a mi abuelo Félix lo fusilamos, lo matamos 2 veces. Lo fusilaron contra la tapia del cementerio de Torrero el 5 de diciembre del 36. Y lo primero que pensé yo cuando vi la fecha, pensé, hostia, qué frío. El 5 de diciembre en Zaragoza. Qué frío. Yo he vivido en Zaragoza 18 años, los primeros 18 años de mi vida, y sé el frío que hace el 5 de diciembre. Y me imaginé inmediatamente los cuerpos de aquellos hombres de pie ante el pelotón de fusilamiento, ateridos de frío. Y luego, ¿qué somos? ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes? ¿Qué somos frente a eso? Bien, frente a eso somos el silencio. Y el silencio vuelve a matar. ¿Por qué vuelve a matar? Porque tú mira, ay tu abuelo en Cangas tal, digo, hombre, cuando tu abuelo hizo tal cosa, madre mía, todo el pueblo, tu abuela, ay, si no hubiera hecho eso tu abuela, la familia, ¿cómo sería? Nuestra construcción es memoria, y en nuestra construcción están aquellos que nos preceden y viven. ¿Quién me puede decir ahora que no vive García Lorca? ¿Quién me puede decir que no vive García Márquez? ¿Quién me puede decir que no vive Virginia Woolf? Claro que viven y están presentes constantemente en nuestra vida. Es decir, nuestra existencia no solo es una existencia física, nuestra existencia permanece en aquellos que suceden a nuestra existencia. Cuando eliminamos la memoria de alguien, matamos otra vida. Una vida que es distinta, pero es vida finalmente. Entonces, este segundo asesinato, para mí era imprescindible ver cuál era mi reacción ante eso. Y sorprendentemente mi reacción no era ninguna. Mi reacción no era ninguna, es decir, me quedé ahí y pensé, ¿qué siento? No siento nada. Y entonces, todo esto viene, mira, os voy a contar una cosa. El pasado 20 de marzo, bueno, como todas sabéis, yo soy bastante política, entonces no puedo evitarlo. El pasado 20 de marzo de 2018, no del 78, ni del 88, ni del 98, 2018, se volvió a plantear en el Congreso de los Diputados la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa humanidad del franquismo. No de juzgar el franquismo. Adelante, caballero, señora. Ay. No de juzgar el franquismo, que es algo a lo que ya hemos renunciado. Sin embargo,
la ONU llevaba tiempo pidiendo a España que al menos se juzgaran los crímenes de lesa humanidad. Es decir, asesinatos, torturas, robos de niños, robos de mujeres, etc. Ejecuciones sumarísimas. En tres ocasiones, varios grupos políticos, el primero fue el BNG con Izquierda Unida, después Izquierda Unida con la Esquerra Republicana, si no me equivoco, y después Unidos Podemos, Esquerra Republicana, BNG, PNV, etc., pidieron al Congreso de los Diputados que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad del franquismo. ¿Por qué? Porque ninguna democracia que se construya sobre la impunidad del criminal es una democracia que tiene futuro. Porque aquello que somos como democracia está construido sobre la gente que no ha sido juzgada después de torturar a mujeres y hombres, después de asesinar a mujeres y hombres, después de violar a mujeres y hombres, después de robar criaturas, después de robar mujeres, después de robar campos, de robar empresas, de robar el futuro de todas y de todos. Bien, esa es la democracia que tenemos y eso es sobre lo que está sustentada. El 20 de marzo de este mismo año, el PSOE pactó con el PP no juzgar los crímenes del franquismo de nuevo. Esto es bestial. Es bestial porque, primero porque es la única democracia en el mundo entero en la que ha sucedido esto. En ninguna otra democracia ha habido tejemanejes políticos, pero en ninguna otra democracia que suceda después de una dictadura ha prohibido juzgar los crímenes de lesa humanidad. Yo ya no digo que OHL todo lo que tiene lo ha robado. Yo ya no digo que Construcciones y Contratas todo lo que tiene lo ha robado. No digo que el PP todo lo que tiene lo ha robado. No digo que Ferrovial todo lo que tiene lo ha robado. No digo que el Banco Santander, el Banco Bilbao, la Banca Mar, todo lo que tienen lo han robado. Podría decirlo, pero no lo digo. Lo que sí digo es que si nosotros construimos sobre eso nuestra democracia, nosotros después, cuando alguien no cumpla la ley, cuando alguien sea criminal, ¿cómo le vamos a pedir cuentas? ¿Por qué vamos a preguntarnos por qué hay personas que votan a aquellos que roban, a aquellos que hacen daño? ¿Por qué? Si nosotras estamos y nosotros estamos construidos sobre eso. Para mí eso es importantísimo. Y tiempo atrás, y de ahí parte este libro, pensé, caray, ¿por qué pasa esto en España? Nosotros no somos un país mejor ni peor que ningún otro. Somos un país de personas, hombres, mujeres, que luchan por vivir bien, por vivir mejor, por ser honestos, por comer cada día. ¿Por qué pasa esto en España? Y llegué a la conclusión de que esto sucede porque las familias no han dado ese paso. Y aquel paso que no se da familiar en la intimidad no sucede socialmente y por lo tanto no sucede políticamente. Y pensé, Fallarás, ¿y qué puedes hacer en esto? Pues darlo. Oye, pues darlo yo con lo mío, con mi familia. Es decir, esta es mi historia, aquí la cuento y esto es lo que hay. Y de ahí sale la novela. No, pero te iba a preguntar que, claro, aquí hay una bajada a los infiernos, al abismo de un pasado público, ¿no? Colectivo, que es el del que estás hablando, pero después también hay uno que es privado, ¿no? Individual, que es el tuyo propio. Entonces, claro, al entrar ahí, tú entras en terrenos del dolor, del recuerdo, tienes a tu familia. Te quería preguntar por todo eso. Sí, te quería... ¿Cómo reciben ellos esto? ¿Cómo lo recibes tú misma? Decías al principio, veo a mi abuelo, no me produce nada cuando me entero, cuando tecleo y aparece esto, pero bueno, está tu vida, porque habla también del desahucio, es que hay dos historias. Hay varias historias, sí, en fin. Hay varias historias. Algunas tremendas. Hay historias tremendas. Y entre tu familia hay una historia que es pública también y hay otra privada. Claro. Mirad, os voy a contar una historia para que os hagáis una idea de cómo una tiene que sacar. Yo debía tener 8 años, o 9, no muchos más. Mi abuela Presen, me voy a poner de pie porque no veo a los del fondo. Mi abuela Presen era una mujer pobre. Cuando tenía 9 años, murió su madre. Cuando tenía 7 años, murió su madre. Y entonces su padre
me decía ella, ay Cristinica, pues mi padre se fue al pueblo, buscó a la novia que había tenido de pequeñico y se la compró al marido. 5.000 pesetas le contó y se la llevó a Barcelona. Le dio al abuelo 5.000, aquel señor 5.000 pesetas y se llevó a la novia a Barcelona y digo, ¿y a ti qué te hicieron, abuela? ¿Dónde quedaste? Y dice, bueno, a mí me pusieron a servir 7 años. Con 7 años la pusieron a servir en casa de unos primos, que eran 7 chicos varones, y la pusieron a servir con 7 años. Me decía, Cristinica era tan pequeña que como a mí me tocaba fregar, dice, las camas llegaba, pero como me tocaba fregar los platos, me ponía una banquetica para que llegara al fregadero. Bien, esa señora a los 7 años estaba fregando platos con una banquetica para llegar al fregadero. 10 años después, encontró a un hombre que la quiso, le hizo promesas de amor, se casó con ella, la preñó 2 veces, tuvieron 2 hijos, y cuando su segundo hijo tenía 5 años, llegó un pelotón, se lo llevó y fusiló a aquel hombre que era el único que le había dado una alegría en su vida, aquel hombre que era el único que le había contemplado no como vaca de carga, sino como ser humano. Lo mataron por equivocación, porque su padre era sindicalista y la abuela, mi abuelo al que mataron era tramoyista, pintaba los decorados del teatro. Y entonces a ella la cogieron en el teatro y dijeron, bueno, pues ponte aquí, esas señoras que están en los váteres y les das una monedica porque te den papel higiénico. Hacía eso y ayudaba a ponerse el corsé a las artistas, de las cuales la que más le gustaba era Juanita Reina, que quede muy claro, porque esto era irrefutable. Bien, aquella señora, cuando yo tenía 8 años un día, mi otra abuela era baronesa de Apezarrena, Navarra. Su marido era un coronel de caballería franquista, bisnieto de Benito Juárez, y tenían un salón muy grande, con muchos sillones, donde yo me sentaba a jugar, pero muy grande con muchos sillones. No sabría explicar, me explico en la novela los varios ambientes que tenía el salón, porque no he vuelto a ver un igual. Y entonces yo estaba allí sentada en la alfombra pintando, y mi abuela Josefa sentada así, la jefa le llamaban, en la silla que tenía un sillón grandote, y tocó una campanilla que tenía de oro, clink, 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 clink. Y entonces una sirvienta fue a abrir la puerta y apareció mi otra abuela. Yo no vi muchas veces juntas a mis 2 abuelas, entenderéis por qué. Y entonces apareció la otra abuela, estábamos cerca de Navidad, y entonces mi abuela no se levantó del sillón, por supuesto, clink, 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 volvió a tocar otra campanilla. Apareció otra sirvienta trayendo una silla. Aquello estaba lleno de sillones. Y entonces mi abuela me miró y dijo, traen una silla, cariño, porque las pobres no saben sentarse en un sillón. Y mi abuela, otra, se sentó en la silla. Y mi abuela, Josefa, volvió a tocar la campanilla. Clink, 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 clink. Y apareció una señora, otra de las sirvientas, con una gran bolsa negra llena de ropa. Mi abuela, materna, miró a mi abuela, paterna, y le dijo, Presen, aquí tiene esta ropa. Se la regalo porque ya no me sirve. Y alguna está rota. Se la tendrá que remendar, pero no solo porque esté rota, sino porque yo soy más alta. Bien, esa escena la recuerdo y la cuento en la novela, ¿sabes? Porque sentí esto. Al vivirla lo sentí y la recuerdo, y si no, no la recordaría. Y sin embargo, sabiendo que volvió a suceder durante X años sucesivos, yo no volví a sentirlo, no volví a recordarlo, no volví a ver esa escena, aunque sucediera y yo estuviera delante, porque nos acostumbramos a la crueldad. Esas 2 abuelas, eso que tú dices, es decir, ¿qué supone contar esa historia? Contar esa historia no solo supone contar aquello que soy, no solo supone contar aquello que es una familia, sino supone dar un paso impúdico, brutalmente impúdico. Como a vosotros cuando os he dicho lo de la silla, habéis dicho todos y todas, porque es un paso brutalmente impúdico y sin embargo necesario, porque me parece necesario contar ciertas cosas para que las cosas sean contadas.
Es decir, para romper el silencio que nos ha hecho construir una sociedad en la que en 2018, de nuevo, se puede impedir juzgar a los criminales. Bueno, Cristina, es que te dejas sin palabras. Madre mía, pues oye, si eres el director de la feria. No. Dale. Igual sin palabras me va a dejar el jalón, ¿eh? Ya, no, te iba a decir que, ¿qué supone para ti como escritora contar esta historia? No sé, Un ejercicio de belleza. Porque... No, es importante, no, pero espera, es importante esa pregunta. La pregunta es qué supone como escritora. Sí. ¿Sabéis una cosa? Hay veces que una historia tienes tanta prisa por contarla y te resulta tan imprescindible contarla que olvidas que la literatura es también forma. La literatura son dos cosas: fondo, que es lo que cuentas, y forma, que es cómo quieres contarlo. En la medida que exiges belleza a la forma de contar las historias, las elevas, y al elevarlas eliminas la necesidad de venganza. Y para mí eso fue bestial, imprescindible. Es decir, es una novela que es brutal, porque trata de mi familia, de algo que me ha hecho daño, que me ha hecho un daño brutal. Es decir, tener un padre que olvida y niega a su padre asesinado, que a ti, a mí, a quien sea, nos hubieran asesinado a nuestro padre de un tiro en la cabeza, toda nuestra historia la habríamos construido sobre nuestro padre asesinado. Es algo que no podríamos olvidar, sería la historia, la gran historia de la familia. A mí me educó un hombre que olvidó esa historia. A mí me educó un hombre que olvidó y negó esa historia, que negó a contarme y que se casó con la hija del asesino. No pasa nada. Cada uno tenemos nuestras historias. No hay drama. No hay drama, ¿por qué? Porque me senté y lo relaté. ¿Y cómo lo relaté? Y esto es la base de lo que estás preguntando. Buscando la forma bella de elevar aquello que somos. Porque podía hacer un ejercicio de crueldad, un ejercicio de ajuste de cuentas, incluso de venganza. Y sin embargo, quise hacer un ejercicio literario. Y yo no sabía lo que iba a salir de eso, pero en la medida en que mi búsqueda de la belleza, en la forma de contarlo, era prioritaria, aquello que conté fue eliminando la basura, las basurillas que lleva consigo todo este tipo de narración, y de repente elevó la narración y la convirtió en algo que era manejable y universalmente compartible. Pero tiene que ver con la belleza, y esa es la grandeza de la literatura, que al buscar la forma en que contamos las cosas, eliminamos la basura, la venganza. Ay, si la política se contara como si fuera literatura, sería la hostia. No, hay una frase que dices, que tiene relación con esto, que dices: jugando con el lenguaje creo dolor y creo placer. Creo que hablábamos el otro día con Orejudo, ¿no? La literatura no solo es placer, claro, es dolor. Y es dolor no solo para ti, sino también para los lectores. Los lectores, estas historias, no hay un placer, sino que hay un dolor muy fuerte, porque te retrotrae a un tiempo que tenemos olvidado, pero que está muy presente en nuestra vida. Y es un tiempo que vuelve a aparecer continuamente. Mientras no se curen esas heridas, que es una de lo que tú constatas en el libro y lo que has dicho, ¿no? Y después hay muchas reflexiones en la historia que tienen que ver con tu historia personal, ¿no? Con tu historia personal, que a mí me parecen impresionantes. Dices, aquello que consideramos útil es lo que dejamos atrás. Al partir solo nos llevamos lo inútil, que es cuando cuentas que estás, me parece que Gran Oasis Park, algo así, ¿no? Se llamaba, y que retratas de forma maravillosa ese paisaje desolado, ese paisaje que crea la crisis y lo que abandona la gente en las casas. ¿Vosotros os habéis tenido que cambiar de casa alguna vez? O sea, a ver, cuando os habéis cambiado de casa, ¿quién se ha llevado el aceite? ¿En serio? ¿Quién se ha llevado el bote de aceite? ¿Quién se ha llevado el bote de sal? ¿Quién se ha llevado el suavizante de lavadora? ¿Quién se ha llevado la lejía de blanquear la ropa? ¿Quién se ha llevado la escoba, el cubo de la fregona? Ah, no, eso no nos hemos llevado. Y en cambio, ¿qué es lo útil dentro de una casa? ¿Qué te llevas? Los cuadros, la silla, el mármol de la cómoda. Y cuando llegas y montas la casa siguiente,
no puedes hacer nada, porque te falta todo. ¿Eh? Es decir, ¿qué consideramos que es nuestro? Aquello que no es útil. Y para mí es básico, porque cuando tuve que buscar en las casas de los demás, en las casas abandonadas, algo para vivir, me di cuenta de que en todas permanecía aquello que yo necesitaba para vivir cuando yo no tuve nada. Es decir, cuando alguien no tiene nada y entra en una casa de alguien que ha abandonado esa casa, es gracioso, porque encuentras todo lo que necesitas para vivir, que es justo lo que aquel que se ha ido ha dejado atrás. Y dice mucho de nosotras y de nosotros. Es decir, dice mucho qué te llevas contigo cuando tienes que partir. ¿Y qué dejas? ¿Y qué queda? Mira. Oye, me voy levantando porque hay gente ahí al fondo y así hablo a todos. El título del libro, que me parece bestial. Honrarás a tu padre y a tu madre. A ver cuántos Una cita, claro, que tiene mucho que ver con toda la historia, con las citas bíblicas, con la religión que está ahí de fondo, con las dos familias, con como lo difícil que es honrar a un padre y a tu madre. Después hay alguna historia que también te quiero contar, claro, porque hay tantas historias aquí. El título viene a lo siguiente. Espero que los católicos y las católicas que hay aquí me perdonen, pero yo soy radicalmente anticatólica, anticlerical, anticristiana y anti cualquier religión. En cualquier caso, honrarás a tu padre y a tu madre viene en que a mí me educaron. Mi padre y mi madre son muy católicos, y mi padre podríamos decir que es interlista católico. Y me educaron en la religión católica y estudié en el Sagrado Corazón y todo era muy cristiano, y realmente de ahí viene mi manera de ser. Es decir, cuando me dicen, ¿por qué eres tan radical? Y digo, yo soy tan radical porque me educó el cristianismo, y el cristianismo es radical en la igualdad y en el amor. Solo que cuando pierdes la fe te vuelves marxista, y esto es otra cosa. Bien, entonces, honrarás a tu padre y a tu madre. Y me está enseñando eso aquella gente que impide que saquemos de las cunetas a 150.000 hombres y mujeres asesinados y fusilados. ¿Y cómo voy a honrar yo a esa gente si tú me impides sacarla de las cunetas? ¿Y de qué hablamos? ¿Qué es honrar a alguien? ¿Qué es honrar a alguien si no le permites ni siquiera enterrarlo bien? Porque os digo una cosa, hasta en la Grecia clásica a los enemigos se les permitía venir a por los cadáveres para enterrarlos. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice esa gente que nos educa y que nos impide desenterrar a los nuestros para darles sepultura. Esa es la construcción de España, y esa es una construcción que me perturba muchísimo, y por eso quise ponerle este título, porque mi padre, tan católico, tuvo un padre asesinado y no hablamos de él, y claro, no le honramos mucho. En tu familia además cuentas en el libro que en tu familia materna, que era la rama falangista, hablaban del tema. Tenías un abuelo que decía que él había matado a un rojo con un tenedor. Con un tenedor. Y claro, el tema del silencio lo contaste aquí en un momento, es un tema que está en toda la novela, el silencio de tu familia, el silencio que hay en tu vida sobre este tema, pero es el silencio de una sociedad también ante todo esto, porque está la parte de tu familia materna, pero está la parte de tu familia paterna, que había silencio nada más, a resignación, aceptación. Entonces, claro. Pero mira, a ver, miremonos todos a la cara y todas. ¿Qué pasa? ¿Que acaba de salir el Valle de los Caídos como sale un champiñón cuando hay humedad, o qué? ¿Qué pasa? ¿Que acaba de salir el título de Conde de Franco, de lo que sea, de Marquesa de Franco? ¿Qué pasa? ¿Que acaba de salir la Fundación Francisco Franco? ¿Qué pasa? ¿Que acaba de salir esta gente con un sarpullido cuando te pica una pulga, o qué? No, hijos, no, esa gente llevaba 40 años aquí, y todo eso llevaba 40 años aquí. Compañero, claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Que de repente han aparecido. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? Os voy a decir lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que hasta ahora los medios de comunicación, yo llevo 32 años trabajando en medios de comunicación, en todos, excepto 3 o 4. En todos. ¿Qué ha pasado? Que los medios de comunicación nos han impedido narrar algunas cosas. Por un pacto, por el mismo pacto que ha llevado en 2018 al PSOE a pactar con el PP que no se juzgarán los crímenes del franquismo. Y de repente aparecen las redes sociales. Oye, que son horrorosas. Oye, horrorosas. Las fake news, la mentira. Oh my God, la fake news. ¿Sabéis cuál es la fake news más jodida de todas las que hemos conocido?
y no la han contado las redes sociales, sino los gobiernos y todos los medios de comunicación de este país, una cosa que se llamó armas de destrucción masiva. Esa es una fake news. Y no existían las redes sociales. Y supuso la muerte de cientos de miles de personas. Las redes sociales, ¿qué nos han permitido las redes sociales? Decir aquello que los medios institucionales no nos habían permitido decir hasta ahora. Por ejemplo, el Valle de los Caídos es un monumento a la ignominia. Billy el Niño, que es mi vecino, que lo veo correr yo por las mañanas. Billy el Niño, torturador. Oye, lo veo correr y le escupo. Billy el Niño, torturador, va por la calle andando haciendo footing. ¿Qué pasa? ¿Que acaba de salir a correr Billy el Niño? ¿Que acaba de nacer Billy el Niño? Lo dijo, no, todo esto ya estaba. Oiga, es que a mí me viola mi marido. Oiga, es que a mí me tocan una teta. Oye, es que violan a la chica de la manada. ¿Qué pasa? ¿Que es nuevo? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que pues, es la primera vez que a una le tocan una teta, que un jefe se masturba, que violan a la de la manada? ¿Qué pasa? Esto pasaba siempre. Y el Valle de los Caídos lleva 40 años. Y el dolor de Franco 80. Sencillamente, los medios de comunicación de este país nos han impedido hablar de eso. Y cuando aparecen las redes sociales, ¡ay, qué horror las redes sociales, qué malas son! Cuando aparecen, de repente aparece un medio de comunicación que no necesita la inversión de capital. Y cuando no necesitas inversión de capital para comunicarte, ¿quién gana? Los pobres y las mujeres, que somos las dos secciones de la sociedad que jamás hemos manejado capital. Y de repente, ¿qué pasa? Que las cosas que no se decían, se dicen. Pero no solo se dicen, sino que corren como la pólvora. Y de repente dices, cuéntalo. Y no lo cuenta una, lo cuentan 2 millones. Y de repente dices, vamos todos... Oye, el otro día digo, vamos todos a recoger firmas para quitar una medalla a Billy el Niño. Y en una semana recogimos 500.000. ¿Qué pasaba con ese 500.000 de personas? ¿Que no tenían ningún interés para la prensa o qué? Pero no solo para la prensa, tampoco para los partidos políticos, tampoco para las instituciones. ¿Qué está pasando con eso? Y de repente piensas, bueno, pues como no tenemos una manera institucional, política, partidista, comunicacional de contarlo, vamos a contar cada una de nosotras, cada uno de nosotros su pequeña historia, para que por aluvión, por acumulación, formemos una memoria colectiva de la infamia. Y eso es lo que intento hacer con esta novela, y eso es lo que intenté hacer con A la puta calle cuando narré mi desahucio, es lo que intenté hacer con Cuéntalo cuando conté las agresiones sexuales, es lo que intento practicar. Bueno, ya que no conseguimos hacerlo de forma institucional, ya que no conseguimos penetrar los partidos políticos porque no lo conseguimos, vamos a juntar todas nuestras pequeñas historias para que una vez todas juntas, vosotros fijaos una cosa, yo en abril, no me acuerdo qué día, el 13, el 18 de abril, lancé una campaña que era Cuéntalo, para que las mujeres contaran sus agresiones sexuales, las que habían vivido, porque me invitó Sánchez Dragó a dar una conferencia y se rieron de mí. Tío, venga, ahora van a haber tocado todas, no, jajajaja, Sánchez Dragó, Arcadia Espada y toda esta gentuza. Y entonces, de repente, digo, pues mira, a mí sí. Y pensé, bueno, no sé si a todas, pero no conozco ninguna mujer que no haya tenido miedo al volver a casa sola por la noche. Y eso es violencia sexual. Y no conozco a ninguna mujer cuya hija, habiendo salido sola la primera noche de su adolescencia, la madre haya dormido 1 hora hasta que volvió. Y eso es violencia. La tuya planchaba y la mía lloraba. Claro, cada una lo suyo. Bien, y entonces pensé, vamos a lanzarlo, Cuéntalo. Ya que nadie lo cuenta, ya que todo es negacionismo, vamos a contarlo de una en una. Esa misma noche, de repente había 100 mujeres contando sus agresiones sexuales en primera persona. Y pensé, es una barbaridad. 100 mujeres. Me pareció bestial. Al día siguiente, la siguiente vez que lo miré, había 250.000. Y 10 días después había 2 millones de mujeres. ¿Sabéis lo que es eso? Lo que es eso es la evidencia de que nadie en este país ni en ningún otro se había preocupado por relatar el dolor de las mujeres. De la misma manera que nadie en este país se había preocupado por relatar el dolor de aquellos que quedaron en las cunetas, ni de los republicanos, ni de nadie, porque la movida los tuvo a todos muy drogados durante muchos años. Ese es el problema. Si uno coge y cuenta su historia, es un acto de decir, hola, esto es lo que puedo aportar, esta es mi historia, hola, ¿qué tal? Si cuentas la tuya, y tú cuentas la tuya, y tú cuentas la tuya, y tú cuentas la tuya, de repente todo lo que contamos es una evidencia
para echar en cara, para afrontar, para poner enfrente a las instituciones que han callado durante tantos años. Ya estamos en los 5 últimos minutos. Una reflexión. Aquí dentro de unos días se presenta un libro. Estaba acordando la Feria del Libro, que es Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio. Tiene mucho que ver con todo lo que estás contando. Pero te quería preguntar, ¿y la literatura ya para acabar? ¿Qué papel juega la literatura en lo que estás contando? Yo he leído, y estoy recordando ahora un libro, que Billy el Niño es un personaje, por ejemplo. Es decir, que a veces la literatura banaliza con el pasado, con la memoria, con estos personajes terribles. Entonces te quería, ¿qué papel tiene que jugar la literatura con todo esto? En tu caso está muy claro, pero tú, ¿qué ves a tu alrededor? Ya para terminar. A mi alrededor veo silencio y basura, esto está claro. La literatura, todo lo que narra construye personaje. Es decir, en este momento los miembros de la manada son una panda que ya podrían ser estrellas de Hollywood o les harán una película dentro de poco o un programa para ellos solo. Todo lo que narra construye personaje. Mi problema no es ese, el problema es cuál es el papel del escritor. Es decir, el papel de la literatura es el fruto del papel del escritor. Quería decir escritor, claro. Sí. En este momento en España, yo recuerdo cuando todos los escritores, creadores, creadoras, escritores y editores, editoras, etcétera, se pusieron de acuerdo para firmar un manifiesto común en el que se pedía que no se votara el 1 de octubre en Cataluña. Más allá de que a mí me interesaba poco el asunto del 1 de octubre en Cataluña, me sorprendió. Me sorprendió porque yo intenté que los escritores y las escritoras y el mundo de la cultura se movilizara contra los desahucios, que se movilizara contra el empobrecimiento, que se movilizara contra la reforma laboral, que se movilizara a favor de la libertad de expresión y contra los despidos. Os digo una cosa, en 2008 éramos 16.000 periodistas contratados en España. En 2010, 2 años después, eran 4.000. Nos habían echado a 12.000 a la calle y pretendían fingir que con esos 4.000 que quedaban hacían la misma información, y así nos fue, y nos ha ido a todas. Bien, aquellos intelectuales que firmaron "no votéis el 1 de octubre" y que consiguieron reunir tantísimas firmas, ¿dónde estaban cuando los desahucios? ¿Dónde estaban cuando nos echaban a la calle? ¿Dónde estaban cuando no podía comer la gente? En ningún sitio. En ningún sitio. Entonces, ¿qué papel tienen? En ese momento no tienen ningún papel, porque no tienen conciencia de clase. Es decir, ¿qué somos? ¿Qué somos? Cuando la literatura, es decir, los escritores, es decir, una serie de personas que crean en teoría intelectualidades, se convierten en una élite económica, porque es evidente que el resto de la sociedad ha caído y ellos no. Entonces es imposible que reflejen la sociedad. ¿Y entonces qué pasa? Sucede que aquello que somos no queda para el futuro. Porque lo que quedará de nosotras para el futuro es aquello que hemos narrado. Y si no lo hemos narrado y lanzado hacia el futuro, cuando tengan que interpretarnos desde más allá, desde dentro de 200 años, tengan que interpretar lo que pasó ahora, si no lo hemos contado, si no hemos contado el dolor, el sufrimiento, el hambre, el frío de las personas, de las mujeres solas, de las ancianas, si no hemos contado eso, ¿quién lo sabrá? Y el papel del escritor y el papel del intelectual consiste en narrar aquello que somos para que en el futuro no se repita. Y de la misma manera que no se ha narrado el dolor que sucedió en el franquismo, que no se ha narrado la frivolidad y la imbecilidad que supusieron la movida y la transición, no se ha narrado y no se está narrando el dolor y la brutalidad que suponen estos años. Así que más vale que nosotras y nosotros lo vayamos contando poco a poco en redes sociales y en lugares que tengamos un hueco, porque no será la intelectualidad que lo narre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cristina, se nos agotó el tiempo, podríamos seguir. Leer el libro, Horrorás a tu padre y a tu madre, hay muchas historias. Yo creo que además Cristina ha sido muy generosa con este libro.